con una palabra que se va a bendecir nuestra vida. Esta palabra lleva por título el mandamiento más importante. El mandamiento más importante. Esta frase de este mensaje en realidad está fundada en la propia Biblia, en la propia palabra de Dios, más bien en labios de Jesús. Quiero que me acompañes a leer el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, en el verso 28 al 31. Marcos capítulo 12, versos 28 al 31. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, está contando una historia de Jesús ahí hablando y enseñando y también poniendo en jaque a la religión en ese momento. Y sabía que les había respondido bien. Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le estaba preguntando este doctor de la ley, este hombre estudioso de la ley, al mismo Jesús, incluso con una doble intención. No obstante de eso, fue la oportunidad para que Jesús declarara una gran verdad. Jesús respondió, dice el verso 29, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¡Wow! Usted se ha puesto a pensar cuando alguien consciente sabe que, por ejemplo, tiene que resumir su vida. Le dice: resuma su vida en unas frases. Difícil, ¿no? O diga los pensamientos más importantes que usted haya rescatado o que en lo que pueda resumir en lo que cree. Bueno, Jesús fue puesto en ese estrecho, en esa pregunta, y Él aprovechó esa instancia, como siempre, con tanta sabiduría, para fundamentar lo que es realmente la relación con Dios. Le preguntaron: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Él responde y resume todo en algo tan simple y sencillo que finalmente es Dios mismo, la relación con mismo, y es el Evangelio mismo. Yo quiero desmenuzar hoy contigo un poco lo que esto significa. Y lo primero que quiero enseñarte es el Shema. El Shema es una palabra hebrea. Es la primera palabra en el lenguaje original de la frase que mencionó Jesús. En realidad Jesús hace mención a una oración muy antigua que tenían los hebreos, los judíos, y que comienza con esta palabra. Shema significa escuchar, pero no el escuchar que nosotros creemos. En realidad significa oír, percibir el sonido, pero escuchar para consentir, para prestar atención y obedecer. O sea que más que escuchar, ¿se da cuenta? El Shema en realidad era evocar algo que te hacía prestar atención, te hacía abrir el corazón, recibir esa palabra y obedecerla. O sea, estaba todo intrínseco en esa propia palabra. Podríamos decir entonces que el Shema es simplemente como escuchar cuidadosamente para obedecer. Para los judíos, para los hebreos, era más que escuchar. En la Biblia, la intencionalidad de esa palabra es más que escuchar, es escuchar cuidadosamente para obedecer. Por esa razón, en los escritos originales, en el Antiguo Testamento, esta palabra aparece más de 1000 veces, el Shema. Y la primera vez que aparece, Dios mismo la dice, pero lo hace con la intencionalidad de provocar un pacto de amor mutuo entre Dios y el hombre. Nosotros lo encontramos allí en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. De allí es que Jesús saca el primer y gran mandamiento, Deuteronomio 6, del 4 al 5. Dice: escuchad, Shema, oh Israel. En el idioma original sería Shema Yisrael. Escuchad, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dios mismo le enseña al hombre
a tener este pacto de amor, lo invita a este pacto de amor, del que el hombre responde con un sí, con un amén, con un aquí estoy, con un tomo de esa palabra. Más adelante, el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 12, dice: entonces sucederá que porque escuchas, o sea, si pudiéramos tomar la palabra original, diríamos que porque Shema estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. O sea, Dios dice que si tú escuchas, recuerda que ese escuchar es oír atentamente, internalizar y obedecer esa palabra, la misericordia vendrá sobre tu vida y el Señor guardará tus generaciones. Eso está diciendo, recuerda, es un pacto de amor mutuo entre Dios y el hombre. En este libro de Deuteronomio aparece más de 90 veces esta misma palabra Shema. Recuerda, no es solamente oír, escuchar, sino también percibir, prestar atención, obedecer, comprender. Entonces, cada vez que se usaba la palabra escuchar, casi que incluso se podía traducir como obedecer. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento la palabra obedecer, es muy probable que la raíz sea la misma, Shema, porque en realidad oír y obedecer para ellos era lo mismo. Qué potente, qué increíble. Entonces Dios, en realidad, cuando nos invitaba a Israel a este Shema, estaba queriendo que su pueblo, el hombre, lo escuchara, reflexionara, buscara comprender, internalizara y respondiera a esa voz. O sea que Dios no estaba buscando solo oyentes, no estaba buscando solo oidores, porque oyentes, oidores, existen muchos, pero hacedores comprometidos con lo que Dios dice es distinto. Por eso que cuando Dios está diciendo escucha, en realidad está diciendo presta atención. Cuando Dios te dice escucha, te estoy hablando, en realidad te está diciendo presta atención, porque lo que te voy a decir es como ahora, Dios hablándote a ti a través de este hombre, a través de la palabra de Dios, te está diciendo escucha con atención, porque lo que tengo que decirte tiene que atravesar esa palabra de tal manera que en tu vida se haga verdad, la vivas y la practiques y llegues a amar esa palabra. Es como un llamado del Señor: por favor escucha, por favor escucha lo que estoy diciendo, obedece la palabra que te estoy hablando. Entonces escuchar, ¿saben qué? Es un acto puramente espiritual. Este Shema es un acto puramente espiritual porque es abrirse totalmente a Dios y a su palabra. ¿Sabías tú que los judíos era la primera palabra que le enseñaban a los niños incluso antes de aprender a hablar y leer? Es tremendo porque los hebreos incluso cuando estaban muriendo, ¿sabe qué decían? Cuando ya estaban por morir, Shema Yisrael, y morían, partían. Los padres les enseñaban a sus hijos al acostarse, le hacían repetir esta misma frase. Quiero contarte algo. Y me llamó la atención cuando leí la historia, porque se cuenta algo, alguien a lo mejor recuerda o vio alguna película del holocausto de los judíos en la Alemania nazi. No sé si seguramente has visto alguna película, leíste algún libro. Bueno, hay el caso de 4 niños que fueron llevados al crematorio. Y cuando ellos iban al crematorio, conscientes de que iban a morir allí, ellos pronunciaron y se les escuchó al morir esta frase: Shema Yisrael. Y murieron los 4 niños. Cuando yo leí esa historia me conmovió, pero averiguando un poquito más, hubo una historia que me llamó la atención. Esto es dicho por un historiador que registró hechos acerca del holocausto. Se dice que algunos padres hebreos, judíos, para salvar a sus hijos,
los dieron en adopción siendo muy pequeños a diferentes familias que no eran precisamente judías, entre ellas muchos polacos, muchos de Cracovia, de todas esas naciones que estaban alrededor. Los entregaron para que esas familias los criaran. Bueno, vino toda la guerra, vino todo el conflicto que usted ya conoce la historia. Y resulta que esas familias, muchos de esos niños no terminaron con esa familia, sino que las familias los entregaron a un monasterio, tipo un orfanato católico, dirigido por un sacerdote. Niños, algunos recién nacidos que ni sabían hablar ni escuchar. Los niños crecieron, ya tendrían los niños entre 10 y 12 años. Había pasado todo el tiempo de la guerra, ya estaba en decadencia el imperio nazi y estaba ya prácticamente perdiendo. Entonces hubo un rabino que fue en búsqueda, porque este rabino sabía que esas madres habían regalado a sus hijos para salvarlos. Las madres habían muerto, sus padres habían muerto en los crematorios, en los lugares de exterminio que tenían los nazis para los judíos. Pero este rabino fue en búsqueda, sabía que en ese lugar, que en ese orfanato, que en ese lugar de los católicos habían sido preservadas al menos la vida de 30 niños, se cuenta. Él llegó al lugar, llega ahí el rabino, se entrevista con el sacerdote, un buen hombre que cuidó, tenía muchos niños ahí huérfanos. Y él le dice, mire, aquí hay niños judíos que en realidad fueron y están ahora en Polonia, pero su origen es judío. Entonces el sacerdote le dice, pero yo no tengo manera de saberlo, si todos aquí llegaron siendo muy chiquitos y casi sin hablar. ¿Y cómo tú los vas a distinguir?, le dice el sacerdote al rabino. Y el rabino dice, dame solamente 2 minutos. Y en un momento donde estén todos los niños, yo necesito solamente 2 minutos. Y tú sabrás quiénes son judíos, quiénes son hebreos. El sacerdote no entendió mucho, le dijo, está bien. Y vino el momento del almuerzo, donde todos los niños se sentaban en un gran salón a comer. Y cuando se sentaban en ese gran salón a comer, entonces le avisó el sacerdote al rabino. El rabino vino, se paró en medio. Los niños lo miraban, ¿viste cómo son de esas barbas largas que usan los rabinos? Les llamó la atención porque no estaban acostumbrados a ver algo así. Entonces el rabino se para, sin hablar, sin explicar nada, se para en medio y dice, Shema Yisrael. Y automáticamente se paran cerca de 30 niños y dicen, ¡Mamá! Y él se da vuelta y le dice al cura, le dice al sacerdote, estos niños son judíos, me los llevo para que tengan herencia con las familias de donde pertenecen. ¿Sabe por qué? Porque sus madres que habían sido ejecutadas, la última frase que habían dicho antes de morir y la única frase que le repitieron a sus hijos para que nunca olvidaran a Dios es Shema Yisrael. ¡Wow! No sabía leer, no sabían escribir, pero sus padres les habían inculcado el amor a Dios. Entonces los niños, cuando escucharon, recordaron a esa mamá, a ese papá que les enseñó esa frase de niño, que cuando los acurrucaban les cantaban y le enseñaban, que cuando en la noche lo acostaban le enseñaban, que en el camino al crematorio le dijeron, y quedó grabado en sus corazones. Y respondieron automáticamente, porque era un ADN que los atravesaba. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué tan enraizado está Dios en tu vida y en tus generaciones? ¿Es tan fuerte Dios que es lo primero que viene a tu mente y habita en tu corazón? ¿Lo amas tanto a Dios que es Él la razón de tu vida? ¿Son tus primeras palabras para Dios? ¿Son tus últimas palabras para Dios? ¿Es Dios tu primer y último pensamiento? ¿Son de Dios tu corazón, tu alma,
tu mente y tus fuerzas? Tranquilo, yo no estoy diciendo que nosotros digamos esa frase hebrea, porque ni hablamos hebreos, ni somos hebreos de nacimiento. Pero el principio sigue siendo el mismo. Y aquí voy al segundo punto. El Shema en labios del Yeshua. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Sabe? Esta Shema fue reeditado por Jesús el Salvador. Cuando Jesús apareció en la humanidad, ya no era ley, ahora era gracia. En Jesucristo todo vino a ser nuevo. Ya no son repeticiones ni rezos, sino oraciones espontáneas. Ahora cada persona tiene acceso a Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces debería ser mucho más apasionante vivir a Dios que antes, porque lo puedes vivir de manera íntima y personal. Pero lamentablemente el hombre ha vuelto a repetir el mismo pecado, desperdiciando esta preciosa oportunidad de tener una relación personal con Dios y de no reconocer a Jesús y su sacrificio. Este Jesús que se hizo hombre, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, Él recuerda, rememora y trae a vigencia la oración que Dios mismo le había enseñado a su pueblo. Y Él dice: el mandamiento más importante es el Shema. Shema Israel. Es tremendo cuando Jesús lo dice en labios de Jesús. Deja de ser un rezo y se convierte en una oración. En labios de Jesús deja de ser una oración sin sentido y se transforma en una revelación que debe gobernar tu vida. En el Evangelio de Marcos, porque también está en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Marcos, cuando Jesús nombra, Él habla de 4 dimensiones en las que Dios es tu Dios. Dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. O sea, no hay Dios fuera de Dios. Y luego dice: y amarás al Señor tu Dios. Y nombra 4 dimensiones. Quiero revisar contigo. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Corazón. ¿Sabes qué es el corazón? Es el lugar donde guardamos nuestro más profundo amor, de donde nacen la razón de existir y nuestras prioridades. El corazón es lo que gobierna todo lo que hacemos y por qué nos esmeramos en la vida. Allí en el corazón está guardado lo que tiene más valor para nosotros. Allí está el sentido que le damos a nuestra vida. Entonces, amar con el corazón, cuando dice Jesús: y amarás al Señor con todo tu corazón, lo que está diciendo es que Dios debe ser nuestro primer y gran amor. Es como decir: Él es el amor de mi vida, es la razón de mi existir y la razón de mi devoción. Es entregarle toda mi vida y el gobierno de ella. Por eso es que cuando recibimos a Cristo decimos: usted tiene que recibirlo en su corazón, porque cuando le estás dando el corazón a alguien, le estás dando todo, el control de tu vida y de tu voluntad. Entonces, cuando decimos amarás al Señor con todo tu corazón, es amarás al Señor con todo lo que eres, rindiendo tu voluntad y tu control, transformándose Dios en el primer y gran amor de tu vida. Pero no queda allí. Ya con el corazón para mí sería suficiente, pero Dios es Dios de todo. Y la otra dimensión que nombra es el alma. Amarás al Señor con toda tu alma. El alma es el asiento de las emociones. Por lo tanto, la puerta de entrada a la mente y al corazón. Es un canal y un medio por el cual se conectan las diferentes dimensiones, estas 4 de las que te estoy hablando. Es lo que sentimos y expresamos, lo que canalizamos a través del alma. Entonces, amar a Dios con el alma es dedicarle todas nuestras expresiones,
nuestras muestras de amor a Él. Es adorarle conscientemente. Es adorarle con lo que decimos y con lo que vivimos. Es darle nuestra sonrisa. Es darle nuestras lágrimas. Es darle nuestras palabras de reconocimiento, amor y honra. Es ser vulnerables a su presencia y manifestaciones en nuestra vida. Es amarlo con todas nuestras emociones, sensaciones y expresiones. Tercera dimensión de la que dice Jesús. Primero dijo, amarás al Señor con todo tu corazón. Amarás al Señor con toda tu alma. Luego dice, amarás al Señor con toda tu mente. En la mente radican nuestros pensamientos y la razón, la inteligencia y las capacidades intelectuales que Dios nos ha dado. Entonces, amarlo con la mente es consagrar toda nuestra línea de pensamientos a Él. Consagrar significa apartar para. O sea, toda la línea de mis pensamientos, porque todo hombre que piensa tiene una línea de pensamiento. Todo hombre que tiene razón tiene una manera de pensar. Amar a Dios con la mente es que toda tu línea de pensamientos esté en función de Dios. ¿Está entendiendo? ¿Está escuchando lo que le digo? Que todos tus pensamientos giren en torno a la persona de Jesucristo. O sea, es doblegar tu razón y dejar que la fe siempre gobierne. Es que nuestra razón trabaje al servicio de la fe. Y es que tu mente trabaje al servicio del Espíritu Santo. Qué tremendo. Eso es amarlo con tu mente. Pero no queda allí. También dice Jesús en el Evangelio de Marcos: y amarás al Señor con todas tus fuerzas. ¿Sabes? Fuerzas me habla de capacidades y talentos que todos hemos recibido. Capacidades y talentos con los que nacemos, pero otros que fuimos adquiriendo a través del tiempo. Yo quisiera ponerlo en términos mucho más prácticos. ¿Sabe qué para mí es fuerza? Por ejemplo, salud. Tener salud es tener fuerza para hacer cosas. ¿Sabe que también para mí es fuerzas? Juventud. Porque con la juventud uno puede hacer 1000 cosas. ¿Sabe que también para mí es fuerza? Tiempo. El tiempo es un bien escaso. Todo lo que te estoy nombrando son bienes escasos, pero que le dan potencia a la vida de una persona. Si una persona tiene salud, si una persona tiene juventud, si una persona tiene tiempo, tiene fuerza, porque tiene tiempo para hacer cosas, para resolver, para construir, para producir. ¿Sabe que también yo creo que es fuerza? Dinero. Claro, porque para conseguir dinero tú pones todas tus capacidades para producirla, ya sea en un trabajo o en un emprendimiento. Fuerza también es dinero. Entonces, amar a Dios con todas nuestras fuerzas es darle el mejor tiempo a Dios. Es entregarle tu juventud ahora que puedes y tus mejores años en servicio y amor al Señor. ¿Sabe qué es? Que tu salud la entregues a Dios porque es fuerza. Es amar y servir a Dios cuando estás sano y aún cuando estás enfermo. O sea, tu cuerpo es fuerza. Tu cuerpo es fuerza que también puede amar a Dios. Amar a Dios con tus fuerzas es consagrar a Dios todo el dinero que ganes con el esfuerzo de tus manos. Es consagrar a Dios todo nuestro esfuerzo, sacrificio y productividad a Dios, de tal manera que Dios se lleve lo mejor de nosotros y no las sobras de nosotros. En resumen, de estas 4 dimensiones, cuando amamos a nuestro Dios, debemos hacerlo con todo nuestro ser, sin que quede ninguna área o dimensión de nuestra vida que nos rinda honor y gloria a nuestro Señor. Y termino con este último punto. Jesús resumió y dijo, le agregó al Shema algo más. Dijo, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús la hizo completa, lo reeditó y lo completó. O sea, Jesús diciendo, no tiene sentido que ames a Dios y no puedas amar a tu prójimo. Esto nos pone en conflicto, porque ¿cómo voy a amar a alguien con quien no tengo relación? O sea, es fácil amar a alguien que es tu amigo, fácil amar a la que es tu familia, a la que es tu pareja o al que es tu hijo. Fácil porque tienes una relación, pero ¿cómo amar a quien no tienes o con quien no tienes una relación? Te la pongo más difícil. ¿Cómo amar a alguien que es muy distinto a ti? Porque uno congenia con gente más o menos con que tiene gustos parecidos, vidas parecidas. Pero ¿cómo logras amar al que es distinto a ti? Más difícil todavía. ¿Cómo logras amar al que te hizo daño? Aquí se pone difícil, ¿no? No se puede hacer todo esto que pregunté recién si no te amas a ti mismo. Porque dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero explicar esto. No se puede llegar a amar al prójimo si no estás resuelto con tu propia vida. Y la única manera que te ames a ti mismo sanamente es que el amor de Dios haya inundado tu vida. Es que tú le hayas abierto tu corazón a Jesús. Jesús sea el Señor de tu vida. Pero que además ese amor te haya inundado tanto que sanó tus emociones, sanó tus heridas, sanó tu autoestima, sanó tus depresiones, sanó tus envidias, sanó tus resentimientos, de tal manera que cuando amas a Dios, o sea, primero viste que el orden de prioridades, amarás a Dios. O sea, no se puede llegar a amar al prójimo si primero no amas a Dios. Dicho de otra manera, el que le cuesta amar a su prójimo, en realidad no ama a Dios. Porque dice la Biblia también que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Qué tremenda palabra para nosotros hoy día. El que conoció a Dios y amó a Dios, conoció el amor. Y ese amor lo atravesó, y cuando lo atravesó lo sanó de los pasados, de las heridas, de los conflictos, de las inseguridades. Y ahora está preparado para amar, ojo, al que no conoce. Ahora está preparado para amar al diferente. Incluso está preparado para amar al que lo hirió. Porque como ya se ama sanamente a sí mismo, amó a Dios primero, ahora se ama a sí mismo sanamente, entonces está capacidad de amar a su prójimo. Y termino con esta palabra y esta pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿Puedes creer que esta pregunta es vieja? Se acercaron también unas personas, unos estudiosos de la ley en esos años, y le dijeron: Jesús, ¿quién es nuestro prójimo? Mira, acompáñame. Vamos a leer rápidamente Lucas capítulo 10, versos 29 y 37. Capaz que conoces esta historia. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, preguntándole: ¿quién es mi prójimo? Otra vez una pregunta con doble intencionalidad. Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales se despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movida a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y que todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, pregunta Jesús, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hay tanta riqueza en esta palabra, en esta
frases dichas por Jesús que da para mucho. Yo solamente quiero referirme a algo en particular. No voy a analizar a los que no lo hicieron bien. No. Yo quiero en realidad centrar mi análisis en otra cosa. En el que estaba herido. ¿Se acuerdan que la historia cuenta que un hombre iba de camino, lo salieron a asaltar, casi lo mataron y quedó allí? Bueno, yo veo en esa persona a quien nosotros podemos mirar con ojos de prójimo. Porque se es prójimo mutuamente, así como fue prójimo el buen samaritano, este hombre que atendió al que fue herido, también el buen samaritano vio en ese hombre a su prójimo, a quien atender y ayudar. Dice la Biblia que fue asaltado por el ladrón. Y el Espíritu Santo me hizo recordar que la Biblia nombra de ladrón al diablo. ¿Se acuerdan o no? Juan 10:10 dice que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Me hizo pensar en este pasaje. Habrá gente que nosotros encontremos tirada en el camino, herida por el diablo. Herida por el diablo, herida en sus emociones, herida en su familia, con conflictos económicos, destrozada, casi muriéndose. ¿Y sabe cuál es nuestra responsabilidad? Evangelizarlo. Darle la oportunidad de que lo saquemos de la orilla del camino, producto de su pecado, de las maldiciones que le han alcanzado, pero pasar de largo es no ver a ese prójimo. Hay muchos de ustedes que están pasando de largo, que a pesar de tener una vida bendecida por Dios, están pasando de largo y no se están deteniendo a mirar a aquel que está allí. Esto es un tema incluso para los que son tímidos y les cuentan las relaciones. El Espíritu Santo me hizo recordar algo. Cuando yo era más tímido de lo tímido que soy todavía, y era más joven, tendría unos 16 años, venía en un bus de una ciudad a otra. Y yo tengo una hermana mayor, que todos creerán que soy el mayor, pero no, tengo mi hermana que es mayor. Y yo conocía a algunos de sus compañeros de curso y venía de regreso precisamente de Rancagua a Santiago. Miren cómo es el Señor y uno no sabe lo que siembra. Viniendo de Rancagua a Santiago me subo a un bus y a los 5 minutos de andar en el bus se acerca un muchacho y me dice: yo te conozco a ti. Y yo lo miro y yo también lo conocía. Le dije: sí, yo te conozco. Bueno, nos pusimos a hablar. Resultó que era el compañero de mi hermana, que por ahí habíamos jugado quizás alguna vez a la pelota. Y yo iba solo sentado. Me dijo: ¿puedo sentar contigo? Sí, claro. Y me empezó a preguntar, me dijo: te hago una pregunta, ¿por qué ustedes eran tan diferentes? Y yo, sin hablarle nada, porque yo no era de hablar mucho, me empezó a decir: ¿sabes? Lo que pasa es que, no sé, yo siento que necesito algo. Yo era más chico que él. Me empezó a preguntar, y yo sentí en ese momento que el Espíritu Santo me dijo: háblale. Yo decía: ¿cómo le hablo si no sé qué decir? Háblale. Tenía una hora de viaje más encima, no era que me podía bajar en la próxima parada. Y le tuve que hablar, impulsado, y me hizo pensar en este samaritano con el que fue herido por el ladrón. Ese muchacho estaba herido por el ladrón. Me contó un pedacito de su vida. Y yo, con mis pocas palabras, mis tímidas palabras, le hablé de Jesús y de que él podía vivir otra vida. Y él se puso a llorar en ese bus. Me agradeció las palabras. Yo me tenía que bajar antes porque me bajaba acá en San Bernardo. Y él seguía hacia Santiago. Nunca más lo vi. Pero uno nunca sabe que a lo mejor Dios te puso en una circunstancia para que tú fueras el samaritano de aquel que está tirado en la orilla del camino. ¿Qué vas a hacer? ¿Negarte? ¿Vas a pasar de largo? ¿O serás de aquellos que puede dar una palabra, que puede dar una oportunidad? Otra cosa, nos cruzamos en el camino. Lo primero es que encontramos a gente atacada o asaltada por el ladrón. Otra cosa que nos pasa a todos es que siempre nos cruzamos con alguien en el camino, ¿sí o no? No es coincidencia, déjame decirte, no es coincidencia que te cruzaste con alguien en el camino. En realidad Dios te lo puso en el camino, porque Dios le está dando una oportunidad a esa persona de que escuche de Dios a través de tus labios. Así que cada persona que el Señor pone en tu camino es un potencial herido al que Dios le está dando una oportunidad a través de tus labios para que esa persona salga de ese estado y no muera sin Jesús. No importa quién sea, de dónde viene,
Tampoco importa si lo conoces o si tienes una relación con Él. Importa que Dios te lo puso en el camino y es para que lo bendigas con tu vida. Por último, el diferente. Nos toca amar al diferente. Aquí tenemos problemas varios cristianos. Nos gusta amar al que congenia con nosotros. Pero ¿qué tal amar al diferente? Tú eres estructurado, el diferente es desordenado. Tú eres pragmático y el otro es improvisado. Tú eres obsesivo con la hora, el otro es súper relajado. Tengo una noticia para ti. Te toca amar al diferente. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Mucha gente se queda detenida porque no piensa como nosotros. Ahora, peor si le conocemos la debilidad. Si hacia el diferente además le conocemos la debilidad, le hacemos la cruz, lo tachamos y listo. No lo amamos más. Pero ¿qué tal si el Señor te lo pone en el camino? Complicado más todavía si el diferente te hizo daño. Si el diferente te falló o de alguna manera afectó tu vida. ¿Estás preparado para vender sus heridas? ¿Estás preparado para pagar con Él, por Él? No olvides que cuando estás ayudando y amando al prójimo, al que Dios te puso en el camino, a tu hermano, en realidad estás amando a Dios. En realidad estás amando a Dios. Vamos a adorar a Dios un momento antes de cerrar esta palabra y esta enseñanza para ti. Nada no. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Diga Cristo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Oh Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Quiero hablarte de algo. No puedes condicionar el amor de Dios. Escúchame bien, escúchame. Porque uno dice, bueno, lo voy a amar, lo voy a vender, voy a pagar, pero no me lo puede volver a hacer. ¿Quién eres tú para poner condiciones al amor de Dios? ¿Quién eres tú para salir a reclamar un derecho que no te corresponde? Si Dios es gracia a través de la cruz, si Dios es oportunidad a través de la cruz, ¿por qué tú le vas a negar la oportunidad? Porque ¿sabes qué? Te va a tocar amar al diferente a pesar de que se siga equivocando. Pero ¿hasta cuántas veces le preguntaban a Jesús? Hasta siempre. Porque 70 por 7 es en realidad indefinido. Los matemáticos decíamos, tiende al infinito. Bueno, tu perdón tiende al infinito. Es que los que aman así a Dios viven libres, disfrutan todo, disfrutan incluso la diversidad del pueblo y de la gente que Dios te ha puesto.
y disfruta a Dios y celebra cada momento de su vida. Pero si Dios no es primero en tu vida, ¿qué te voy a hablar de amar al prójimo? Si no amas a Dios, ¿qué te puedo hablar de amar al diferente? Si no amas a Dios con toda tu alma, fuerza, corazón y mente, entonces, ¿de qué vale la pena que te hable de amar y servir a otros? Hoy en la mañana hablábamos con mi esposa y a partir de un ejemplo que compartíamos me hizo recordar algo. Dios es nuestro Shema desde siempre. Nosotros estando recién casados, estábamos antes de novio y ¿sabe qué hicimos? Le ofrendamos nuestro matrimonio y familia a Dios. No teníamos hijos ni casados. O sea, hicimos el ejercicio del Shema Israel. Dijimos, Señor, todo lo que somos, todo lo que tendremos es para ti. Después, estando casados, Dios nos pide renunciar a la labor económica que hacíamos, al emprendimiento que teníamos para dedicarnos completamente a su obra. Nos estaba yendo muy bien. ¿Y sabe qué hicimos otra vez? Shema Israel. Amamos a Dios con toda nuestra fuerza y ofrendamos nuestro emprendimiento para consagrarnos a Él totalmente. Después, con esfuerzo, habíamos comprado nuestro anillo de compromiso de oro. Era lo de más valor que teníamos. Y vino un momento especial y Dios llamó al altar. Y nosotros tomamos y fuimos y otra vez hicimos el Shema. Nosotros no usamos la frase, pero tenemos el principio. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y pusimos en el altar nuestros anillos de oro. Después, al pasar de los años, yo estaba estudiando y trabajando, mi esposa trabajaba, comenzamos en el ministerio, yo terminé la universidad, mi esposa me ayudó mucho para que yo pudiese terminar. No podíamos estudiar los dos, ella se sacrificó por mí para que yo pudiese terminar los estudios, lo cual honro y bendigo a mi esposa, porque fuimos equipo. Yo llegando tarde a la noche, cerca de las 12 de la noche, después de trabajar, de clases, para estudiar hasta las 2 de la mañana y levantarme temprano para seguir trabajando. Pero ¿sabe qué pasó? Vino la graduación. Ese día de la graduación, Dios nos convocó a una palabra. Ese mismo día, yo lo conté en otro testimonio. Dios me dijo, tienes que predicar. Después yo me enteré que ese mismo día que prediqué, ese mismo día que fue la graduación, a mí nunca me entregaron el diploma. Yo fui a retirarlo por secretaría. Nadie me abrazó, nadie me dijo nada. Pero ¿sabe lo que hicimos? Que cuando volví con mi esposa hicimos otra vez el Shema. Tomamos el diploma y lo ofrendamos al Señor. Le dije, Señor, aquí está. Si tú quieres que yo haga esto, lo voy a hacer. Y si no quieres que lo haga, no lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que tú quieres porque te amamos con toda nuestra fuerza, alma y cuerpo. A los años vino una de nuestras hijas y habló con mi esposa y le dijo, pastora, yo quiero hacer algo. Esto lo hicimos en un campamento de jóvenes en esos años. Ella con mucho sacrificio, esfuerzo, estudió en la universidad, sacó su carrera de abogacía adelante. Y cuando le dieron el diploma, ¿sabe qué hizo ella? Sacó una fotocopia y nos pidió porque ella quería ofrendar su diploma y ofrendarnos el diploma a nosotros. Nosotros dijimos, te lo recibimos, pero en realidad se lo vamos a entregar al Señor. Lo que en realidad ella hizo ahí fue el Shema Israel. Y esta práctica la comentábamos con mi esposa. ¿Cuánto me gustaría ver a cientos de jóvenes trayendo sus diplomas, trayendo sus conquistas, trayendo sus logros a los pies del Señor para decir Shema Israel? Amarás al Señor tu Dios. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amaré al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Le hablo a aquellos que han transitado entre dos caminos. Le hablo a aquellos que han dudado. Le hablo a aquellos que han claudicado. Le hablo a aquellos que todavía no se decidieron.
Les hablo para decirles que podemos ser como esos 4 niños llevados al crematorio a pesar que no conocieron juventud ni adultez. Podemos ser como esos 30 niños que no vivieron con sus padres. Podemos ser de aquellos determinados que cuando escucha el nombre de Dios dice: sí, yo conozco a Dios, yo le sirvo, le pertenezco, aquí estoy. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Pastor, ¿qué haré? Acompáñame, vamos a orar juntos. Si quieres, vamos a entregarle nuestra vida al Señor. Aquellos que todavía no lo conocen, pero aquellos que ya conocen a Dios van a practicar de verdad el principio, que es escuchar para obedecer y no solo escuchar. Si quieres conmigo, repite esta oración. Señor Jesús, te abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador sobre mi vida. Quiero servirte y amarte todo el resto de mis días, en el nombre de Jesús. Ahora oren conmigo todos aquellos que ya son hijos de Dios. Repitan conmigo así: Señor Jesús, yo quiero vivir toda mi vida con los principios del Shema. Quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y que cuando tú digas: hijo mío, escucha, yo sabré que es para obedecer, no solo para oír. Enséñame a amar a mi prójimo, porque cuando hago eso, te estoy amando a ti. En el nombre de Jesús.